bienvenida a Maribel, la dejamos con su público para que nos cuente entonces cómo es el trabajo, sobre todo que se deriva de su tesis Melitón Rodríguez en blanco y negro. Sí, muchas Su gracias. tesis de maestría, ¿no? No, No, de tesis pregrado. de pregrado. De maestría, ojalá muy pronto, esperemos. Muchas gracias por venir. Sí, mi trabajo de grado prácticamente pues empezó pues con Melitón Rodríguez. La familia Rodríguez ha sido uno de los temas que más me ha apasionado pues en este transcurso del tiempo desde el 2011 hasta el momento. Y como bien lo dijo Carlos, he participado pues en investigaciones en torno a la fotografía y el patrimonio, y básicamente pues con las fotografías de la Biblioteca Pública Piloto, que allí se encuentran, en cuanto a Benjamín de la Calle, que también es otro personaje importante. Empecemos entonces con el taller de los Rodríguez. Continuamos con la diapositiva, por favor. Debemos de tener en cuenta que es un artesano. Hay que definir qué es un artesano para el siglo XIX. Y en el siglo XIX ellos decían pues que los que sabían en ese momento decían que se tenían que remontar en el siglo XVIII, en donde la trascendencia venían desde los negros y mulatos. En este periodo de 1864 a 1884, un investigador decía que en Cabezas duras y dedos inteligentes decía que los artesanos, habían más o menos 600 artesanos en Medellín en ese tiempo, en ese periodo, y que cada taller más o menos estaba entre 3 a 4 individuos, empezando por el maestro, los hijos y el aprendiz. Ese era el conjunto, el taller de un artesano del siglo XIX. Ahora bien, ellos podían hacer unas interpretaciones o trabajos, ya sea independientes o seguían también con sus trabajos artesanales. Continuemos. En la prensa de la época de 1866 había una consigna que decía: la felicidad de un pueblo está en la razón de su adelanto. Ahí empezamos con saber qué es lo que es el progreso y el adelanto en las personas de esa época, en especial de los artesanos de ese momento. ¿Y qué es el concepto de artesano? Que es el que ejerce las artes mecánicas, y por eso es que se llamaban como oficial. Otro concepto del siglo XIX opinaban que los artesanos eran encargados de ejercer un arte o un oficio liberal. Continuamos. Ahora bien, el concepto de artista. El artista es el que tiene que salir, es el de las bellas artes, es decir, la pintura, la escultura, la música o la declamación, y es el que practica un arte liberal con ingenio y en ejercicio de la mano. Es por eso es que el artesano y el artista tienen que ver mucho en la familia de los Rodríguez. Continuamos. Hay varias investigaciones, entre ellos Juan Luis Mejía, Catalina Reyes, historiadora, y Fernando Sierra, que Fernando Sierra es bisnieto de Melitón Rodríguez, y ellos decían que el taller de los Rodríguez ellos lo manejaban con el arte, pues con el manejo del arte estaba en las manos, tanto de la talla de lápidas, la fotografía o hacer simplemente un edificio. Continuamos. Entonces, ¿qué hacían en el taller de los Rodríguez? En ese taller se trabajaba la marmolería, la fotografía y la arquitectura. Pues bien, esos conceptos eran bien trabajados por ellos. Había la humildad, la honradez, que eran pues como lo que se manejaba en los artesanos de la época. Pues es de Alberto Mayor Mora, que es un libro súper divertido y comprensible, que se llama Cabezas duras y dedos inteligentes. Ahí hablan sobre los artesanos de fortuna, y en ese momento él decide trabajar, para terminar su carrera, trabaja en un taller de marmolería y en un estudio de daguerrotipia en ese momento. Y todos esos conocimientos regresa a Medellín en 1860, y eso es lo que les enseña a su familia. Continuamos. Aquí vemos una fotografía ahí en el centro. En esta carroza se encuentra Ricardo con su hija, con una nieta, con Ena, y al frente, en ese lado, vemos que ahí está el taller de marmolería, que es más o menos donde trabajaba pues el padre del fotógrafo. Continuamos. Aquí ya tenemos a la familia Rodríguez Márquez. Vemos en el centro al padre
Melitón Rodríguez, a su esposa, la que está sentada, a su esposa, Mercedes Márquez, también es muy importante dentro de la historia familiar. El que sostiene el libro es Melitón Rodríguez y el que está cruzado de brazos es Horacio Marino. Estas personas, a lo largo de la carrera fotográfica y artística de Melitón Rodríguez, va a ser muy importante y ya lo veremos más adelante. Doña Mercedes, si bien no se le ha hecho un trabajo indispensable dentro de la historia de las mujeres de Medellín, bien cabe recordarla y decir que ella fue una escritora, escribió en periódicos aquí en Colombia y que sus escritos sobre espiritismo tuvieron acogida en España. Eso sería un trabajo interesante por investigar. Continuamos. El espiritismo en 1873 llega una pastoral. Bueno, primero que todo hay que entender este libro de Allan Kardec, que es el espiritismo en su más simple expresión, en donde este libro, este folleto, es censurado por el clero, y estos del taller de los Rodríguez estudian este libro, y quienes lo lean, lo difundan o lo practiquen eran censurados por el clero y por ende por la sociedad. Entonces en el taller de los Rodríguez estuvieron prácticamente censurados por el clero y por practicar el espiritismo. Continuamos. Aquí es un aviso que saca de la prensa de la época Melitón, cuando muere su esposa Mercedes, y ahí dice que la señora Mercedes Márquez, la señora Márquez de Rodríguez, juntaba con la mayor suavidad su carácter, la más inquebrantable firmeza, con convicciones, profesa espíritu profundo y sinceramente religioso. Bueno, el que lo escribe es Fidel Cano, el fundador del Espectador, y este periódico es de la época, es otro periódico porque él lo censuran del Espectador y él crea otro periódico, y él, como Fidel Cano, es familiar de Mercedes Cano, de Mercedes Márquez. No, voy a hacer un pequeño paréntesis porque como esto es una tertulia, así estamos montados en un escenario, la idea es que si ustedes tienen que complementar algo o tienen una inquietud, pues pregunten a Maribel sobre algún término o alguna situación que no la tengan clara o que la quieran complementar. Entonces estamos abiertos pues, a una tertulia más abierta. Sí, claro que sí. Continuamos. Este es un manuscrito de Melitón Rodríguez, en donde él le dice al cura, en 1889 le dice al cura que por favor, ¿por qué la familia de ellos, específicamente la de ellos, está tan censurados por el espiritismo, por el clero? Que porque, por favor, decirles a la sociedad que no los sesguen porque les está afectando a la familia, porque ellos en ese momento tenían más de 20 personas viviendo en su casa y tenían que alimentarlos, y como ellos vivían de pompas fúnebres y de talla de lápidas, entonces no tenían cómo alimentarlos. Eso fue un caso bien interesante, el espiritismo en Medellín en el siglo XIX. Vemos a don Melitón, el tallador de lápidas. Miramos las lápidas que él hizo en el cementerio de San Pedro. Cuando visiten el cementerio de San Pedro, o bien en los nichos de San José, en la iglesia de San José, también van a encontrar lápidas de los Rodríguez. Este es en el archivo fotográfico. Ellos cuando donan todo, cuando lo venden a la Biblioteca Pública Piloto, todo el fondo fotográfico, también venden todos estos instrumentos, todos los materiales que habían en el taller. Esta es una imagen que la encontré en el Archivo Histórico de Antioquia, en donde Melitón hacía un recibo, y esta es una de las imágenes que estaban en el recibo de que una persona le pidieron los servicios de las pompas fúnebres. Aquí vemos un aviso en que le está diciendo que tiene lápidas pero no tiene trabajo. Eso nos hace referencia a que la gente no acudía al taller de los Rodríguez por el ser prácticamente espiritista. Estos son los nichos, las lápidas los nichos de la iglesia de San José.
Aquí vemos en el cementerio San Pedro la lápida de Froilana Sanz de Lince, la más antigua que he encontrado en ese periodo es de 1866, y José María López Chispas, que era un sastre en ese momento también, y se dice que, pues, que los sastres también eran, estaban por la corriente liberales y hay que mencionar que Froilana Sáenz de Lince es la que aparece en el daguerrotipo más antiguo que tiene aquí en la pilota, y que lo tiene en la pilota. Lo tiene en la pilota. Continúa. Esta es otra de Melitón Rodríguez. En la parte inferior de abajo vemos MR, que significa Melitón Rodríguez, el papá. Este encuentro, cuando vayan al Museo de Antioquia, se van a encontrar con estas estatuas que van como en un segundo o tercer piso, no recuerdo bien, que las colocaron ahí, están en una exposición permanente. Entonces la pueden ver, MR y MR. En el cementerio San Pedro está el mausoleo de los Rodríguez. Ahí dicen las personas que van allá, es que ahí está el fotógrafo. No, mentiras, ahí no está el fotógrafo. Ahí está es Horacio Marino y el pintor Gabriel Montoya Márquez. ¿Por qué Gabriel Montoya Márquez? Porque también tiene que ver con la familia de doña Mercedes Márquez. Aquí les puse esta genealogía, esta genograma, para entender por qué Francisco Antonio Cano, nuestro pintor antioqueño, está relacionado con la familia de los Rodríguez, y por qué esa influencia de Cano en los Rodríguez, en Horacio y en Luis Melitón. Y ahí vemos, pues, doña Mercedes, casada con Melitón, viene desde este señor José Ignacio Cano, que era un artesano también de por allá, tiempos finales de mitad del siglo XIX, y se casa, tienen doble matrimonio, y por este lado es donde nace Francisco Antonio Cano. Sigamos. Francisco Antonio Cano, Horacio es muy importante en la historia de los Rodríguez, y no se le ha dado, como dice Juan Luis Mejía en una de las conferencias, decía que no se le ha dado el valor que se tiene, que se le debe de dar. Y ahora sí lo conocemos como arquitecto, pero en realidad él también ha hecho muchas cosas, y empezó con la fotografía junto con Cano, y ya veremos. Este es un aviso que se llama Los Magnus, estamos en 1884. Cano llega a Medellín, saben que ya normal, llega a Medellín e ingresa a la familia, es acogido en la familia de los Rodríguez, pero ya vemos que es por el parentesco que tiene con doña Mercedes, y lo acogen y empieza a trabajar con Horacio Marino, que es contemporáneo de él, más o menos de la misma edad, y empiezan a ofrecer talla de lápidas, pinturas, cuadros, y más adelante con la fotografía, con retratos. Cuando muere el papá, el marmolero, Melitón Rodríguez, en 1904, Francisco le hace un homenaje a él, y en la revista Lectura y Arte extracté como una información principal de él, en donde dice que ahí ofreció como familiar por una situación económica por la que Cano estaba atravesando, le ofreció, y lo miraba como un padre. Entonces ahí le agradece esa hospitalidad que tuvo con él. Esto es Cano, fuera de ser pintor, también fue tallador de lápidas, y esta es una de las que se encuentra en el cementerio San Pedro. En la inscripción de ese lado, que aquí no creo que se alcance a ver, dice F.A. Cano. Ese es Francisco Antonio Cano, y esa es una de las como él tallaba. Continuamos, ahora sí. Muere la mamá de Francisco Antonio Cano, y él mismo le hace su propia lápida en 1897, que también se encuentra en el cementerio de San Pedro. Aquí vemos a Horacio, HMR, que también el cementerio de San Pedro cobija varias de las lápidas que se encuentran ahí. Talló a Enriqueta Vázquez de Espina. Continuamos. Esta es otra, Pascasio, que se encuentra en la rotonda central. Pues Pascasio, porque aquí estamos en Pascasio Libre, ¿no? Pues, precisamente.
Ajá. En la Pascasia. Sí, señor. Pascasia, y en el Pascal Uribe. Ahora miremos a Melitón, a Luis Melitón, Carlos Coroliano Amador, nuestro burro de oro, que también le hace, y a la esposa también, que está al frente, está la piedra que al frente del monumento al hijo de, que vemos que es muy reconocido en la rotonda Porque central. está tan deteriorado ese mármol, esa lápida, ¿era por de tanto tocarlo? ¿Qué? Porque tocaba, No. como era el burro de oro, todo el mundo iba a tocarla a ver si le pegaba. Puede ser. Sí. Al general Marceliano Vélez. Y vemos la LMR, que significa Luis Melitón Rodríguez. Y en el cementerio y en la iglesia de San José también van a encontrar también muchas de ellas. No las cogí aquí, pero si ustedes dan la pasadita por ahí. Bueno, entonces ya estamos en 1906 y ya Francisco Antonio Cano ya hace su negocio aparte y empieza a ofrecer su talla de lápidas a la gente y ofrece un valor muy bajo. Pero también los hermanos Rodríguez, los hijos de Melitón, que también le hacen como la competencia y ahí empiezan diciendo, bueno, aquí tenemos varios negocios para mirar quiénes nos ofrecen las tallas de lápidas de ese momento. Aquí tenemos una pintura que yo creo que la mayoría hemos visto, que se encuentra en el Museo de Antioquia. Vemos a Francisco Antonio Cano y el niño que está ahí al lado es Melitón Rodríguez, Luis Melitón, a la edad de 10 años. Como ya sabemos, Francisco llega a la casa de los Rodríguez en 1884 y en 1895 ya está, 1895 ya está haciendo esta pintura. Está en el Museo de Antioquia, pero extrañamente no la tienen exhibida. Está en el depósito. No, yo sí la vi después. ¿Y las razones para que Francisco Antonio Cano hubiera llegado tienen que ver con asuntos políticos o...? Para haber llegado a la casa de... Tengo entendido, él se dirigía para Bogotá a estudiar con Urdaneta, pero con las guerras civiles de ese momento se tuvo que quedar en la casa de los Rodríguez hasta que pasara pues como la crisis de ese momento y que más adelante, finales del siglo XIX, logra viajar a Bogotá con la ayuda también de personas. Estas pinturas muy poco se conocen porque se encuentran en colecciones particulares de la familia de los Rodríguez, son pintadas por Luis Melitón Rodríguez. Esta es más de 1928 y esta también. Este es un dibujo, una pintura de Luis Melitón y esta es de Francisco Antonio Cano, que se encuentra, pues yo estaba allá en el museo en ese momento, no sé en qué momento, en qué parte estará exhibida o si ya la tendrán guardada en el Museo de Antioquia. Pero en mi época, en 2008, estaba en esta exposición, en la exposición de Cano ante tus ojos estaban esos cuadros. Horacio, entonces entramos un poco con Horacio y Horacio también es dibujante, entonces aquí hace un dibujo de Henry Husler que vendría a ser siendo suegro de él más adelante. Él hace un dibujo en plumilla, o sea que ya toda la parte artística ya la vemos desde los hijos de Melitón. Aquí es un aviso en donde ya se ofrece como pintor y como tallador de lápidas también, en 1886. Ya estas son las pinturas de Horacio. Tenemos el Libertador, el ocaso, que lo titula El ocaso de Eugenio. Esta es en la colección particular de la familia de los Rodríguez. Esta se encuentra en la revista Sábado de 1929 y esta es la portada de un libro que es de Bernardo Puerta, El ocaso de Eugenio, que hace sobre la vida de Libertador. Bueno, ahora sí, entonces... y volvemos a tomar a Francisco Antonio Cano y a Horacio Marino, que ellos son los fundadores del repertorio, de la revista El Repertorio, importante, Luis de Grey, que también es importante dentro de la familia de los Rodríguez. Continuamos. Esta es una, dentro de la revista están estos dibujos, estos son 5 fotosicografías, HM, dibujante.
dibujos. Rafael Mesa, el fotógrafo, también fue fotograbados junto con Horacio Marino, y ellos crean Rodríguez y Mesa. Muchos de estos avisos, muchos de estos dibujos los vamos a encontrar en la revista Repertorio. ¿Puedes devolver al anterior? ¿Puedes devolver al anterior un segundito? Aquí dice foto 5 grabado, ¿sí ves? Mira, arriba de la firma. Sí. El zinc, ¿cierto? Sí, sí. Con matriz de zinc. Bueno, esta es la revista El Montañés. Después de que termina la revista El Repertorio, se funda el Montañés. Este es de la lectura de La Diestra de Dios Padre. Aquí vemos en la parte superior, en la parte inferior, HMR. Aquí lo saqué. Continuamos. Este es un aviso que hace Rodríguez y Mesa en la revista El Montañés, fotos e infografías de 1896. Aquí en un libro que se llama Brochazos, de Camilo Botero Guerra, Horacio también le hace el dibujo del retrato de Camilo Botero, el escritor, y también aparece en la parte inferior dibujo HMR. O sea, no solamente para la revista, sino también hace sus dibujos, sus fotos e infografías en los libros. Este es uno de los, dentro de los libros están estos. Continuamos. Estamos en 1897. Horacio escribe para la revista Luz y Sombra en Nueva York dos artículos, que esta revista se encuentra en la universidad, y hace dos artículos. Uno de ellos es la fotomicrografía, y aquí en esa revista tomamos esta foto y es la misma que aparece en el archivo fotográfico. Bueno, ahora sí hablemos como fotógrafos, ya lo miramos como artesanos, como pintores, y ahora miremoslo como fotógrafo. Y allá aparece, esto es un retrato de una persona, pues, de un caballero que no se identifica y no sabemos más o menos qué fecha tiene. Esto se encuentra en el archivo fotográfico. Y esta, si es Clementina, una de las hermanas de Melitón y de Horacio, que se le dedica a su tío Ricardo. Muchos de los fotógrafos, Pastor Restrepo, tuvieron la oportunidad de viajar a Europa, a Francia, a estudiar libros, a estudiar sobre fotografía. En cambio, Horacio no, ni Melitón Rodríguez tampoco. Ellos se basaron en estos libros, que los tiene uno de los descendientes de Melitón. Estos libros están en francés, y se supone que si están en francés, Horacio tuvo que haber sido una persona muy letrada para comprender en este idioma y saber interpretar y aplicar los dibujos y aplicar las fotografías y las técnicas de ese momento. Esta es una de las portadas, y ahí vemos que está marcado con Rodríguez y Jaramillo. Si quieren hacer preguntas. Aquí vemos... Yo te interrumpo ahí un segundo porque tengo entendido que antes de ser Rodríguez Jaramillo era Rodríguez Cano. No, Cano Rodríguez. Cano sí, Rodríguez. Pero no se tiene mucha información, solamente esas dos tarjetas de visita de Clementina, donde dice Cano y Rodríguez, o sea, Francisco Antonio Cano y Horacio. O sea, a Horacio, la fundación de lo que conocemos como el archivo fotográfico que hay, que dice que es de Melitón, no, todo no es de Melitón. La mayoría, y podríamos decir que la mayoría de la investigación que estamos haciendo en el momento con la IAFIT es que entre 1890 y 1900, Horacio es el director y fotógrafo de la fotografía, del establecimiento fotográfico. Y luego consiguen un socio de apellido Jaramillo, que es un socio capitalista. Sí, señor. Por eso aparece como Rodríguez y Jaramillo. Pero entonces los inicios de la fotografía de Rodríguez es Rodríguez y Cano, Cano y Rodríguez. Ahora sí, Rodríguez y Jaramillo. Este es el interior, ahí dice fotografía y pintura.
Entonces ya sabemos que la pintura puede ser también por Francisco Antonio Cano y también por Horacio, que también sabía el manejo de la pintura, y Melitón Rodríguez desde los 10 años también le estaba apuntando a la parte artística desde pequeño. Esta imagen de los zapateros en muchos de los libros aparece como Melitón Rodríguez, pero podríamos asegurar, y cronistas de la época dicen que es de Horacio Marín. Entonces, y se podría suponer que sí, porque para esa edad Melitón tendría unos 14 o 16 años, y en cambio Horacio sí les llevaba, nació en 1866, ya tenía como más experiencia, y también pues que en esta revista Luz y Sombra era donde él estaba publicando, entonces era más factible, y donde él era agente aquí en Medellín, él distribuía esa revista aquí en Medellín. Que esta imagen fuera de Horacio. Esta es la entrada principal. Alcanzamos a leer Rodríguez y Jaramillo, que este estudio queda sobre la calle Palacé, una cuadra antes de la iglesia de la Candelaria. Continuamos. 18 lecciones de fotografía en 1897. Perdón. Hay un cronista de la época que dice dónde tomaron la fotografía. Él no dice quién tomó la foto, es que no recuerdo. Echavarría. Y dice que la tomó. Sí. Marín. Es que es más, él se equivoca y dice que es en París. Eso sí, exacto. Este libro, esta es la portada, este libro está en la universidad, en sala patrimonial, y ahí habla sobre las 18 lecciones de fotografía, en donde Horacio explica en dos partes, la parte técnica y la parte de cómo colocar al fotografiado, al retratado, para que sea más artístico. Ahora sí vámonos para la biblioteca. Vamos para el archivo, y es declarada por la UNESCO, es importante resaltarlo esto porque es registro regional y memoria del mundo, y por eso es lo que nos compete a nosotros ahora hablar sobre patrimonio, hablar sobre esa importancia que tiene la fotografía, de mirarla como un patrimonio visual en Antioquia. Y el archivo fotográfico, junto con otros fondos que existen allá, más de 1.700.000 imágenes, son muy consultadas en este momento y que deben de ser difundidas y analizadas e investigadas. Esta es una de las cámaras, y el telón de fondo y cámaras que corresponden a los Rodríguez, al estudio de los Rodríguez. Bien, ahora miremos estas imágenes en donde en las libretas que hay allá en el archivo fotográfico y que corresponden al estudio de los Rodríguez, escribía, por ejemplo, Luz Machado, y ahí al lado colocaba en qué número y la caja, y decía Rembrandt. Entonces recordemos al pintor holandés Rembrandt, en donde la iluminación vendría a ser de un costado, pero que se le dejaba como un pequeño triángulo al ojo, como vemos de la mitad de Isabel Cano, y que la llamó Luz Luna. Esta es una imagen que está en el repositorio y que se puede consultar. Ustedes le digitan el nombre Isabel Cano, fotografía Rodríguez, y ahí mismo muestra esta imagen. Esta no está digitalizada, me la facilitó Jacqueline, la coordinadora, en donde también vemos en el negativo sobre el negativo cómo hacía ese decorado para que saliera así con esa imagen que vemos en este momento en positivo. Otras de las imágenes de la época, 1899, más o menos se podría decir que Horacio estuvo activo en ese momento. Continuamos. El telón de fondo y estos decorados que se hacen sobre el vidrio de esas palomitas, ya sí estamos hablando de 1898, en donde ya le ponen esa parte artística, y es por eso que los introduje más o menos de qué es un artista y cuáles eran las influencias de artistas que tenían en ese momento y cómo se ven reflejadas en la fotografía.